Hola, bueno, estimo que estamos ya saliendo desde el Facebook de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a todos y a todas que nos escuchan, nos ven, agradecerles muy especialmente, pero nada, decirles que estamos inaugurando un ciclo de diálogos necesarios y lo hacemos con alguien que respetamos enormemente, que valoramos muy especialmente, y nada, presentarla simplemente como una compañera, una luchadora, una militante, Milagro Sala, con ese nombre ya está hecha la presentación. Agradecerle muy especialmente que se haya dado este tiempo para conversar, para charlar con nosotros, escucharla, abrazarla a la distancia y que sepa, como lo sabe, entiendo, que desde la PDH todos y todas seguimos bregando por su libertad y por la de todos sus compañeros y compañeras. Va a moderar este encuentro entrañable María Elena Nadeo, copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Los dejo en manos de María Elena y para escucharla y verla a mi lado. Abrazo entrañable. Gracias por estar ahí. Bueno, gracias Eduardo Tabani. Esta es una iniciativa de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con todo el respaldo y todo el afecto de la Mesa Directiva Nacional, Milagro, este ciclo de charlas con la deuda que tenemos, la deuda que tiene la democracia argentina con los presos y las presas de nuestra patria, ¿no? También está con nosotros y después en el debate vamos a compartir con Coco Garfagnini, que es coordinador, uno de los referentes de la Tupac Amaru, y con quien compartimos el Comité por la Libertad de Milagro Sala desde el inicio de este calvario realmente, de esta persecución política sin igual que ha sufrido la Tupac Amaru en la provincia de Jujuy, pero bueno, también en otros territorios, en Mendoza, en otros lugares, y que han sufrido en general los luchadores populares y los referentes y las referentes políticas durante el gobierno de Mauricio Macri. La verdad que para la PDH, para el Comité por la Libertad de Milagro, para la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, por un lado es una alegría compartir esta mesa, esta plataforma con Milagro, porque la queremos, porque la valoramos mucho, pero también nos duele en el alma, nos duele en el corazón, en la conciencia, que estén todavía privadas y privados de libertad. En tu nombre también saludamos, Milagro, a los 3 varones, compañeros que están en la cárcel del Alto Comedero, Javier Nievas, Iván Altamirano, Cacho Sibila, y a las compañeras que están en domiciliaria, como Pachila, como Gladys Díaz, como Mirta Izama, como Graciela López, como las hermanas Condorí, como Shakira. La verdad que siempre viajamos para abrazarlas, para tenerlas cerca, y la verdad que la pandemia ha generado mayores dolores y más retrocesos. Pero bueno, yo quería simplemente introducir, antes de darte la palabra, Milagro, bueno, hablar de este compromiso, pero además decirte que cuando te detuvieron en enero del 2016, cuando Gerardo Morales empieza el laboratorio de persecución política a la Tupac y en tu persona, y se constituye el comité y viajamos y vimos toda la obra tuya, la verdad que abrazamos esta causa, que es la causa de la libertad de Milagro y de las compañeras y los compañeros de la Tupac, porque además ustedes son símbolo, han sido y lo son símbolo de una lucha impresionante y de la posibilidad de los sectores populares de levantarse y de construir una sociedad distinta, ¿no? Así que nosotros vamos a hacer esta entrevista en 3 partes, a ver si nos sale bien. Es la primera experiencia que hacemos de estos diálogos necesarios que anunció Eduardo recién. En la primera parte queremos que vos nos cuentes que la obra de la Tupac Amaru, todo lo que ustedes hicieron allá en Jujuy,
Después vamos a hablar acerca de la situación política actual, de cómo están sufriendo la situación de las causas de la persecución judicial. Y un tercer bloque va a ser de las preguntas, el debate, porque la gente que nos está viendo, la militancia que nos está viendo, pueden escribirnos por el Facebook. Estamos haciendo esta transmisión por el Facebook de APDH Argentina. Así que allí pueden escribir y mandar sus comentarios los compañeros. Y bueno, y Pablo Escalora después nos va, que está como nuestro compañero técnico y político, nos va a pasar las preguntas. Así que, bueno, darte esta bienvenida a la PDH, es tu casa, nuestra casa, la compartimos, tenemos una bandera de ustedes también en nuestra sede, como recuerdo y como símbolo de nuestra amistad. Y preguntarte esto, a ver, Milagro, si nos querés contar, compartir, cómo fue la lucha de ustedes en la Tupac, en Jujuy. Bueno, nosotros, primero agradecerle a la PDH porque son los primeros que, cuando nos encarcelan a nosotros, son los que urgente armaron el comité y urgente comenzaron a pedir la libertad de todos los compañeros nuestros, ¿no? Porque ustedes más que nada habían como, pareciera que ustedes tenían la bolita de cristal, ya habían tenido esa visión de decir que si nosotros seguimos encarcelados era como que Jujuy lo estaban usando como laboratorio, ¿no? Y bueno, así fue, así se dio. Pero quien te habla, y con un grupo de compañeros que nació, ¿por qué nació la Tupac? Porque por ahí había momentos donde las organizaciones sociales, para algunos, nacían porque se sentían orgullosos de tener miles de compañeros al lado de ellos. Pero nosotros nosotros nacimos con muchas lágrimas en los ojos, con mucha indignidad, porque nosotros venimos de la década del 90. Quien te habla era secretaria gremial de ATE. En un momento, bueno, nosotros destituimos 5 gobernadores en menos de 10 años por la gran corrupción que pasaba en nuestra provincia, así como se está viviendo ahora, pero pasaron 5 gobernadores en menos de 10 años. Y en la década del 90, muchos compañeros nuestros habían quedado sin trabajo, éramos primero en de nutrición infantil, en deserción escolar, de nutrición infantil, no teníamos trabajo, Jujuy era lo primero en las cosas peores. De ahí hicimos todo un debate con los compañeros nuestros porque decíamos, a nosotros que no nos interesaba salir en la televisión en Buenos Aires, lo que necesitaba era de que comencemos a solucionar los problemas de los compañeros que habían quedado en la calle, sin trabajo, porque en ese tiempo se cerraron fábricas, en ese tiempo se privatizaron empresas como Agua, que hoy es Agua de los Andes, EGESA, que hoy antes era EGESA provincial, mejor dicho, Electricidad Provincial era antes, y bueno, ahí nació la Tupac, con todo un debate dentro de ATE, qué íbamos a hacer con los compañeros desocupados. Y reitero, ahí es donde nace la Tupac Amaru, donde la Tupac Amaru comienza a convocar a todo aquel compañero que en algún momento era estatal, que vivía en el barrio, que había quedado sin trabajo. Comenzamos a trabajar con las copas de leche, los centros comunitarios, y bueno, ahí nos dimos cuenta de que había muchísima gente que no solo eran estatales que habían quedado sin trabajo, sino desocupados, que no tenían que comer. Nosotros no nacimos con un partido político, nosotros no nacimos con un centro vecinal, nosotros no nacimos ni con la iglesia, nacimos con la necesidad de lo que menos tiene. Y comenzamos a trabajar, trabajamos muy fuertemente, y veíamos que en los barrios más humildes había muchísima discriminación. Bueno, con todo eso teníamos copa de leche, huertas, como recién acabo de decir, y cuando se iba al territorio por cada barrio y por cada localidad, veíamos que los compañeros necesitaban más que un plato de comida, que los hospitales no funcionaban, que había muchos chicos que habían dejado de estudiar, y bueno, desde ahí nosotros nos comenzamos a organizar con los compañeros. Después llegó Néstor, y fue algo increíble porque fue uno de los que nos convocó a la Tupac Amaru. En ese tiempo a Coco lo conocíamos como un laburante, trabajador, militante de desarrollo social, y bueno, él nos venía a querer convencer a nosotros
de que había que trabajar al lado de Néstor, porque Néstor quería que le ayudemos a reconstruir la patria, ¿no? La verdad que Coco no me va a dejar mentir, que tuvo que venir cerca de 25 asambleas en el rayo de sol, porque nuestros compañeros, después de haber sufrido en la década del 90, no querían saber nada con ningún partido político. Y mirá que yo vengo de la década, del peronismo, ¿sí? Militado de los 16 años, y a nosotros menos nos sacó el ferrocarril, nos sacó hasta la dignidad los jujeños, ¿no? Y bueno, y Coco nos quería convencer, venía, hasta que después termina no convencer, pero no a mi asamblea donde que íbamos a aceptar el Olivo, y ahí Néstor era para reírse, porque preguntaba qué es lo que necesitábamos, y nosotros la verdad que en ese tiempo decíamos, bueno, no había nada para los compañeros, y le decíamos, bueno, nosotros queremos ver si se les puede dar unos planes, bolsones, y bueno, y ver cómo se reincorporan los compañeros, si abre la fábrica, de la fábrica que se había cerrado. Entonces, él, de esa manera, como era Néstor, anchamente me dice, no te voy a dar planes ni bolsones de mercadería. Entonces yo de mi sonrisa cambié, me puse muy seria, y le dije, ¿cómo que no? No, yo te voy a dar para que ustedes... Y me dice, y más, me dijo, para, calmate, me dijo esto, pero lo que sí te puedo dar es cooperativa para que comiencen a construir su vivienda propia. Y ¿cómo es eso? Le pregunto, ¿no? Y me dice, mira, la construcción deja mucha plata, pero ustedes van a ser responsables si cambian el futuro para sus compañeros y para Jujuy. Hasta ahí yo decía, tenía como toda cosa muy desconfiada, no creía lo que él me decía, pero después, bueno, nos terminaron dando cooperativas y nosotros comenzamos a trabajar, a construir viviendas. Las primeras 200 viviendas que construimos, después de haber terminado de construir en menos de 4 meses, nos quedó plata. Y ahí es cuando nosotros comenzamos en asamblea también a decir qué hacíamos con la plata que nos habíamos quedado. Bueno, el sueño nuestro era construir centro de salud, construir pileta de natación, y es lo primero que hemos construido. Después, bueno, Alicia nos ayudó para construir el primer CID de la Argentina, porque el primer CID de la Argentina se construye en Jujuy, ¿sí? Y donde vino a inaugurar Alicia Kirchner, ¿no? Y bueno, y ahí comienza nuestra pelea después de nosotros, de la década del 90, haber criticado que la salud, la educación funcionaba mal, que el jujeño no teníamos vivienda, que pelear con la Cámara de Construcción era muy fuerte. Ahí nos tocó a nosotros nos tocó que todo lo que criticábamos lo teníamos que hacer realidad. Y lo hicimos realidad. Y demostramos que con tan poca plata se podía construir no solo viviendas, sino el futuro de muchos jujeños. ¿Y por qué digo el futuro de muchos jujeños? Porque nosotros hemos construido escuelas, colegios secundarios, donde no solo los jóvenes se volvieron otra vez a recetar en la educación, sino también a los padres de los compañeros. Y eso nosotros hemos vivido con mucha emoción cuando un compañero nuestro joven trabajaba en la escuela y le terminó dando el título terciario a la madre. Era una emoción muy fuerte que hemos vivido. O poner dentro de la escuela secundaria una materia que se llamaba una materia de autoestima, movimiento obrero, cumplir con los sueños de los 30.000 compañeros desaparecidos. Para nosotros era un honor cumplir ese sueño, ¿no? Y trabajamos, y nosotros por eso siempre, teníamos 2 lemas. Uno de los lemas que decíamos era, nosotros no armamos pelotón de desocupados, sino que formamos conciencia. Y el otro lema que teníamos era que lo que estábamos haciendo era para ayer, no era para hoy. O sea que teníamos que alcanzar el hoy. Y que para alcanzar el hoy nos faltaba mucho. Y trabajábamos incansablemente. Construimos más de 8.000 viviendas. Construimos 13 barrios en distintas localidades, ¿sí? Y todas las localidades, ustedes conocen lo que es el barrio de la Tupac Amaru en Capital, San Salvador de Jujuy. Bueno, así están en todas las otras 12 localidades, igual, con pileta de natación, con cancha de básquet, con cancha de fútbol, los centros de salud, el CEMIR, que era un centro de discapacidad para niños con distintas problemáticas de discapacidad. También habíamos construido fábricas de bloques, fábricas
de adoquines, fábrica textil, y decíamos que la fábrica había que construir en los barrios que nosotros construíamos, por si alguna vez las cooperativas de construcción nos quitaban o desaparecían. Pero nosotros no habíamos tenido, nunca pensamos que nos iba a ocurrir lo que nos pasó, ¿no? Y esto es lo que la Tupac desafió, no solo a la Cámara de Construcción, pero no sé si vos me preguntarías si es conscientemente desafiamos o inconscientemente, ¿no? Nosotros lo hicimos porque necesitábamos, nunca fue competir con el Estado, pero a nosotros no nos interesaba competir con el Estado, a nosotros lo que interesaba es cubrir la necesidad de los compañeros, de los jujeños, porque ya habíamos pasado épocas muy feas y donde había momentos que nadie tenía que comer, ni tampoco, te imaginabas que venía una familia llorando en esa época de la década de 90 y que te decía, tengo 2 pesos, tengo que elegir en pagar un bono para el hospital porque mi hijo está muy enfermo, o esos 2 pesos ocuparlo para la comida de mis 7 hijos. Era muy feo lo que se vivía en esa época. Y bueno, nosotros nos dedicamos a construir futuro. Y el futuro que nosotros hemos construido era para los que menos tienen. Y esto que los jujeños vivíamos, de que un niño o un joven de la villa no podía entrar al centro porque era discriminado, o te lo sacaba la policía, o después, si no, aparecía muerto por las orillas del centro, ¿no? Y esto uno lo comenta, y algunos creen de que uno está inventando. Esto vivíamos los jujeños, y era horrible lo que vivíamos. Entonces, yo creo que en esto lo que nosotros hemos construido, lo que hicimos, es como que muchos se han sentido dolidos, heridos, más que nada la Cámara de Construcción, más que nada, ¿te imaginas que a Pedro Carlos Blaquier, nosotros en nuestra lucha hicimos un acampe en Casa de Gobierno para que la legislatura saque expropiación de tierra para poder construir viviendas? Y parte de la expropiación de tierra era sacarle tierra a Blaquier para que Ledesma pueda, los compañeros de Cabilegua, Libertador, Chalicán, puedan construir su vivienda propia. Y eso fue difícil, para nosotros no fue fácil. Todo lo que nosotros lo hemos conseguido con lucha. Para nosotros no nos vinieron, nos dieron de arriba todo, al contrario. Nos costó muchísimo conseguir y hacer lo que hicimos. Y hacer que Blaquier nos dé un pedazo de tierra para construir, porque la discusión también fue fuerte, porque era un entrevero de mucha historia ahí, porque nosotros le discutíamos a los gerentes de Pablo Pedro Blaquier, de que le decíamos de que esas tierras donde ellos se han adueñado, ¿sí?, significaron sangre, significaron desaparición de muchos hermanos pueblo originario, ¿sí?, significaron de muchos hermanos guaraní, que ellos mataron para expropiarse esas tierras donde hoy tiene el ingenio Ledesma, muchos hermanos que hoy quizás podían decir yo soy dueño de estas tierras, y donde le hicieron creer de que ellos no eran más dueños de las tierras, y los propios hermanos nuestros le seguían gritando a Blaquier que ellos eran dueños de las tierras, y que no puede ser de que uno le esté mendigando por un pedazo de tierra, porque la historia que vive, la historia de lo que se vive en Ledesma, nadie podía tener una vivienda propia ahí, excepto el Libertador General San Martín, donde vos comprabas pedazos de tierra para poder construir tu vivienda, pero los pueblos originarios nunca pudieron disponer de su propia tierra. Es de ahí que nosotros comenzamos una lucha, pero muy, muy fuerte, y donde logramos. El Libertador General San Martín, tenemos vivienda construida, tenemos una pileta de natación. Te podés imaginar que la única pileta que había en Libertador General San Martín y en Cabilegua era la pileta del Ingenio, donde estaban los ricos. Y nosotros, cuando inauguramos la pileta nuestra, era muchísima emoción de los hermanos, porque decíamos, por fin vamos a poder entrar a una pileta. Me acuerdo que una vuelta uno de los hermanos decíamos, nunca vi tanta agua junta, ¿me entendés? Era una alegría para ellos decir, esta es la pileta, esta es una cancha de básquet, esta es una cancha de fútbol, meter una pileta de natación en medio del ingenio. Eso era, o construir las casas en medio del ingenio, que tengan las casas acá, y a 1 hectárea vos tenías la plantación de caña que se veía, pero cerca. Y esto hicimos, y esto fue lo que les molestó a ellos, ¿sí?, de construir futuro. Y la verdad es que no estoy arrepentida, y siento que mi organización, la organización de Tupac Amaru,
no está arrepentido. Y yo creo que encarcelar a la Tupac Amaru significó querer disciplinarnos y que nuevamente agachemos la cabeza. Esto por ahí, dije una vuelta que a nosotros la Tupac Amaru nos ha gustado que nos pase con Molina Sisa, la Micaela Bastida, Che Guevara, que lo terminaron matando por buscar dignidad para los que menos tienen o para recuperar las tierras, como Tupac Amaru, ¿sí? Que lo terminaron descuartizando por defender sus tierras, ¿no? Pero bueno, a nosotros no nos mataron, pero nos encarcelaron, pero creían que al encarcelarnos nos iban a hacer agachar la cabeza y que lo primero que íbamos a hacer es decir, nunca más vamos a volver a desafiar el poder. Y si hoy vos me preguntás, ¿y serías capaz de volver a desafiar todo lo que he desafiado? Y sí, lo volvería a hacer, pero con mucho más fuerza porque todo lo que hoy estamos viviendo, están viviendo mis compañeros que están en la cárcel, los compañeros, los jujeños que están viviendo en la calle, que no tienen trabajo, que no tienen cómo mandar a los chicos a la escuela, lo volvería a hacer con mucho más fuerza, por el nombre de, bien, a nombre bien, de Milagro. ellos, ¿no? Milagro, te quiero preguntar algo porque la verdad que todo lo que ustedes han hecho se inscribe casi en una épica, ¿no? Casi bueno, es parte de la historia, ya están inscritos en la historia de las luchas populares y en la historia de la dignidad de los pueblos, ¿no? En la Argentina y en América Latina. A mí me impresionó mucho cuando conocí el barrio de la Tupac, me impresionó mucho, y la sede de la Tupac, dos elementos que ustedes integraron mucho, que tiene que ver, uno, con el templo, ¿no? El templo reivindicando la cultura indígena, y por otro lado, el piso, la sala de la diversidad. Y allí había mujeres que me dijeron, Milagro nos sacó de la calle, porque hacíamos la calle, estábamos en situación de prostitución, Milagro nos incorporó y somos albañilas, somos pintoras, construimos esta sede. Y eso la verdad que es el ejemplo más básico y más grandioso, digamos, de lo que es realmente la dignidad y la inclusión, ¿no? La verdadera inclusión. ¿Querés comentar esto también? Sí, vos sabés que no sé si llamarle sistema o qué, pero es lo que hizo que la gente humilde no se queda ellos mismos. Por eso nosotros pusimos la materia autoestima dentro de la universidad, en el terciario que teníamos, en el secundario que teníamos, ¿no? Porque hubieron muchos chicos de la calle. Yo hace un rato, cuando comencé a decir esto, te dije, nosotros, la Tupac no se construyó con punteros políticos, ni con la iglesia, ni con centros vecinales. La Tupac Amaru fueron compañeros desocupados, que habían quedado sin trabajo, y con esos famosos chicos que estaban en la esquina, que toda vez hogar reniega, que es esos borrachos de la esquina, bueno, a ellos fuimos a hablar, a las chicas que estaban en la calle, y nos sentábamos a hablar nosotros largo y tendido, a veces nos sentábamos en la vereda, en el cordón cuneta, tomando una cerveza, y le explicábamos que ellos podían salir de donde estaban, que nosotros le dábamos esa posibilidad, pero no porque uno le daba la posibilidad, sino que ellos mismos se tenían que dar la oportunidad como personas, y que ellos podían ser capaces, porque lamentablemente algunos tenían en la cabeza de que los únicos que pueden llegar a la universidad son los ricos, los padres que trabajan, y trabajan y ganan bien, y que los que menos tienen no podían llegar. Y nosotros les demostramos que sí era posible poder. Te comento una de las tantas anécdotas. Teníamos un encuentro de juventud, y el encuentro de juventud hicimos de varias localidades, porque jodíamos a los jóvenes. Entonces, a ver, si vos tenés un amigo que está en la esquina, borracho, tráelo, porque yo quiero hablar con ellos. Si vos tenés un amigo que se droga, tráelo, que yo quiero hablar con ellos. Yo quiero integrar a todos. Y después te decía, no, pero ese es chorro. Y yo por ahí decía, ¿y vos quién sos para juzgarlo, que no puede cambiar? Y te decían por ahí, ¿viste? Dice, no, pero vos te imaginás que es imposible. A ver, vos traer. Y lo traíamos, hicimos el encuentro, y eran debate tras debate, hasta que logramos que los mismos jóvenes, en vez que nosotros como Tupac le demos la oportunidad para que ellos cambien, ellos mismos se dieron la oportunidad para cambiar.
Y eso fue algo grande para nosotros, porque ellos se dieron la oportunidad. Nosotros le guiamos por un camino y ellos comenzaron a caminar por ese camino. Y me acuerdo que sí se lo encuentro en juventud, y bueno, jóvenes de todos lados, ¿no? Jóvenes muy humildes o mujeres muy humildes. Algunos venían de pantalón corto, chancleta, otro con musculosa, bien, pero muy, muy humilde, ¿no? Muy humilde. Me acuerdo que después de ahí hicimos una marcha grande hasta Casa de Gobierno, nos sentamos en el gabinete de Casa de Gobierno, y bueno, yo chapo el megáfono y le pregunto a los compañeros, bueno, ¿quién de ustedes ya se inscrito en el colegio? Nadie. ¿Quién de ustedes se inscrito en el colegio? Nadie. Entonces le pregunto, che, ¿vos por qué no te inscribís? No, porque mirá, yo no tengo zapatillas para ir. Ah, ¿vos por qué no te inscribís? No, porque yo no tengo ropa. El otro, no, porque yo tengo 21 años. Todos tenían pretexto. Entonces, medio que uno le dijo, escúchame, para ir al colegio les presto, vos no tenés zapatillas, yo te consigo un par de zapatillas. Pero yo vivo en Alto Comedero, bueno, te vamos a conseguir abono para que te venga a la escuela. Y me acuerdo que le dije bien fuerte, ya se van a inscribir antes que yo lo alcance. Y los chicos echando ya se fueron a inscribir. Y ese fue la primera promoción. Que esa noche yo me pasé toda la noche llorando, abrazando a los chicos de la villa, del asentamiento. Y la mamá felices de la vida porque les decía que sus hijos habían cambiado, que se habían dejado de drogar. Y una mamá que un día me llega a la sede también llorando porque el hijo le había pegado. La madre tenía el ojo verde, ¿no? Y la madre me dice, mi hijo me pegó. Yo primero creí que el marido le había pegado y me había calentado un montón. Y me dice, no, mi hijo me pegó. ¿Y por qué te pegó a tu hijo? Porque mi hijo se droga. Y lo van a traer al hijo y me siento a hablar con el hijo, lo reputié. Le dije, ¿cómo le pega a tu mamá? Una persona que la cual le ha dado la vida. Y yo le conté una anécdota también que me pasaba a mí. Le dije, mira, yo tengo tantos años y hasta el día de hoy lloro por algún día poder conocer a mi madre. Porque lloro, le dije así esto. Y me miró y me dice, ¿cómo? Sí, le digo esto. Y le dije, ¿y vos por qué le pegaste a tu mamá? No, porque entonces agarra la mirada a su mamá y él medio que se bloqueaba, no quería hablar. Entonces le digo a la doña, hágame el favor, ¿por qué no me sale afuera? Yo quiero hablar sola con él. Y ella se va. Y me quedo a hablar sola con el pibe. ¿Y sabes qué me dijo él? Y él se largó a llorar y se agarró así, se agarró la cabeza y puso la cabeza contra la mesa y lloraba desconsoladamente. Y le dije, pero pará, ¿por qué llorabas si nadie te ha pegado? ¿Y sabes qué me dijo él? Dice, ¿sabes qué pasa, Milagro? Vos no me entendés. Vos no me entendés, flaca, vos no me entendés, pero decime qué te pasa, yo quiero saber que tu papá o tu padrastro, alguien que violado, que le ha hecho algo así. No, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes por qué me drogo? Y así, mirándome con una cara desafiante, ¿no? Le dice, ¿sabes por qué me drogo? ¿Sabes por qué robó? Porque mi mamá trabaja, yo la veo a mi mamá que se levanta a las 5 de la mañana y a lavar ropa, a ir a las casas de familia, trae 2 pesos y nosotros somos 7 hermanos, no nos alcanza la plata para comer. Yo a veces, para que mis hermanos menores coman, yo me voy de mi casa y me voy ahí a la Tortuguita y me voy a drogar ahí para no sentir hambre. ¿Sé cómo me sentí? Me dolía en el alma y le pregunté, ¿cuál crees vos que es la solución? No, si a mí vos me da trabajo, pero yo te puedo dar trabajo, le digo en la coma, pero yo te voy a pedir algo, yo te doy trabajo, pero hagamos una cosa, ¿sabes cómo va a ser tu trabajo? Que vos volvás a estudiar. ¿Y mi mamá qué va a comer? Bueno, yo le voy a dar trabajo a tu mamá. Te juro, María Elena, le hemos dado trabajo a la madre. Él trabajaba mediodía y a la tarde noche iba a la escuela. Bueno, ¿sabes qué dice este pibe? Lo primero que le compró a su mamá fue un lavarropa. Porque él decía que su mamá tenía partida del agua fría que lavaba la ropa en los bancos. Y él me hizo mostrar, así todo alterado, me dice, mira, le compré la ropa a mi mamá, flaca, le compré la ropa, contento, feliz de la vida. Bueno, ese chico terminó el secundario y terminó el terciario. Ahora, ¿por qué te cuento esta anécdota? Porque hay que darle posibilidad, por ahí hablan del choreo, pero si vos le das la posibilidad para que cambie, el que vos le das la oportunidad, te cambia la vida. Y este chico se dejó de drogar, cambió su... Yo no digo que todo el mundo pueda cambiar, pero que te cambian. Y es lo que la Tupac hizo. Y esto no nos perdona a nosotros, porque para los sectores políticos, mientras que el pobre sea pobre y no te exija más de lo que supuestamente ellos dicen de lo que no te corresponde, hacen lo que se le cantan y te pueden dirigir con un botón de mercadería para que lo vote. Y nosotros por eso en las Tupac decíamos que nosotros no armamos pelotón de desocupados, sino que formamos conciencia, porque nosotros queremos un futuro para nuestro país, queríamos un futuro para nuestro país.
No queremos nosotros gente a la cual no nos sirva para levantar la patria. Por eso la Tupá hizo de lo que hizo. Y mirá que a nosotros también nos faltó tiempo. El tiempo que nos faltó a nosotros es formar cuadros políticos, que nosotros no tuvimos tiempo, porque nosotros decíamos de que el tiempo ya había pasado y que había que seguir laburando y construir la mayor cantidad de casas, mayor cantidad de centros de salud, mayor cantidad de escuelas y terciarios para que la gente, para que los chicos estudien, para que los padres estudien, y que teníamos que llegar a todos lados. Y esto no era únicamente para Tupá, hacíamos para todos los jujeños, para todos los jujeños. Y esto, más vale que no nos perdonan. Más vale que, si vos le preguntás a la Cámara de Construcción de Jujuy, estoy haciendo una campaña para que Milagro salga en libertad, te va a decir, nada. Vos le decís al ingenio Ledesma, nada. Algunos grandes empresarios que nos vieron como enemigo número uno o como competencia, tampoco no van a querer. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a trabajar y a demostrarles que con tan poca plata se pudo hacer mucho. Mucho se pudo hacer. Y nosotros, a nosotros nos tildan de chorro, pero sin embargo, los chorros, ¿sí? Nuestras obras se miran y se tocan, y a los chorros que nos dicen chorros, hoy todo lo que ellos nos acusaban a nosotros de chorros, delincuentes, corruptos, hoy se dio vuelta la tortilla. Hoy se está demostrando que los chorros son ellos, porque las obras de ellos no se ven, la construcción de ellos no se ven, el futuro de Jujuy no se ve, al contrario, estamos todos retrocediendo en el futuro. Así es, Milagro. La verdad que hay después los vamos a leer, hay una cantidad enorme de mensajes de cariño, de saludos, de verte fuerte, de verte con energía, de escucharte. Hay palabras de apoyo y de cariño de la PDH y de muchos compañeros de todo el país. La verdad es muy emocionante, la verdad, escucharte, porque compartimos esta lucha, porque el comité elaboró un dossier, un famoso texto que lo fuimos actualizando, y allí decíamos justamente esto que vos estás relatando, porque lo vimos, porque el dinero, los fondos que volcó el gobierno nacional y el gobierno provincial y que ustedes ejecutaron, están allí en esas obras que muestran que realmente ustedes pudieron hacer lo que muchos gobernadores y muchos políticos no hicieron, ¿no? A lo largo de la historia de Jujuy. Pero además este componente de clase, ¿no? De empoderar a los más humildes, a los que no visitaban el centro, a los que eran discriminados. Y bueno, y además de eso, una mujer, ¿no? Una mujer que se convirtió en líder de una organización muy importante. El odio de Gerardo Morales, el odio que tiene la clase oligarca, el poder más concentrado de Jujuy y de todo el país, en realidad, contra ustedes tiene que ver con esto, ¿no? Un odio de clase, un odio racial, un odio misógino también, porque la verdad que en ustedes se dieron todas estas reivindicaciones y estos reclamos. Milagro, yo creo, esto que vos contás es maravilloso, porque además son las obras, son las realizaciones, es el espíritu y es la práctica, ¿no? De una organización en pie, una organización empezó la represión, empezó la persecución política. Nosotros no imaginábamos que a lo largo pensamos que el apoyo de los organismos internacionales, que fue inmediato, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respondieron rápidamente a los reclamos de los organismos y del comité y de la defensa de usted, de Milagro. Y pese a todo eso, sin embargo, el Poder Judicial de Jujuy mostró la peor faceta, ¿no? La peor faceta, y hasta ahora, hasta la fecha, ¿no? Ahora vos tenés 5 policías en la puerta de tu casa. Nosotros le hemos dicho a la ministra de Justicia esto, el miércoles pasado, le hemos dicho que ningún genocida, ningún detenido en domiciliaria tiene policías en la puerta como tiene Milagro Sala. Y esto es un hecho, la verdad, que tenemos que denunciar, ¿no es cierto? ¿Cómo estás sintiendo sí, vos? Mirá, te quedaste corta con los 5 policías, porque sí tengo 5 policías. Bueno, mira, sí tengo 5 policías en la puerta de mi casa
en una de las esquinas tengo otros 3 policías, en la otra esquina tengo otros 3 policías, atrás de mi casa que hay un pasaje, también hay otro auto de 3 policías. Cuando hacen los cambios de guardia a las 7:30 de la mañana, 8, viene lo de la bicicleta, viene lo de la infantería, en cambio guardia en la puerta de mi casa, ¿no? No aún así, tranquilo, cuando por ahí vienen las visitas, o por ahí cuando viene alguno de mi familia a visitarnos, le piden los documentos, le sacan fotocopian los documentos con el celular de ellos y se lo mandan al ministro Eckelmeyer. No hay ninguna resolución de ningún juez, de ningún fiscal, que digan que ellos tienen que estar en la puerta de la casa, ¿sí? La jueza Alejandra Tolada dijo que había que tener, que en la puerta de mi casa tenía que haber un solo retén. Y un solo retén considera que era una sola persona. Al contrario, por orden de Eckelmeyer y de Gerardo Morales, hoy tengo muchísimos policías alrededor de mi casa. Hace un rato le comentaba a los compañeros de que me quedé, no asustada, pero muy molesta, porque te imaginas, nosotros nos cuidamos muchísimo acá en la puerta de la casa, mejor dicho, dentro de la casa, con la familia. Pero resulta de que nos venimos a enterar que 2 policías, que los que están en la puerta, que por ahí cuando se le ocurre usan barbijo, cuando no se ocurre no usan barbijo, están contagiados con el coronavirus, ¿sí? Y bueno, y a esos 2 ahora los mandaron a aislar. Lo que supuestamente tienen que hacer y hacer luego de la pandemia, ¿no? Pero bueno, esto es lo que uno está viviendo. Mi compañera Graciela sufrió una amenaza hace 2 días atrás, cerca de las 2 de la mañana, le dijeron que el marido había fallecido cuando era totalmente mentira, y sabemos que eso lo hicieron únicamente para que se ponga mal. Mi compañero Javier Nieva denunció el día lunes que la familia denunció que tenía coronavirus, salió el ministro de Eckelmeyer, el ministro de Seguridad, decir que es mentira, y hace 3 días atrás lo llevaron nuevamente para hacerle un hisopado, y en el hisopado le salió, sí, que le salió positivo, o sea que lo que nosotros veníamos diciendo de que el compañero tenía coronavirus, sí, y no lo trasladaron a un hospital, el hospital que ellos armaron para los presos, sino que lo que hicieron es llevarle a alta hora de la noche del día jueves, lo aislaron en una celda, y no sabemos si él está siendo atendido o qué es lo que está pasando con él, ¿no? Y la verdad que estamos muy preocupados porque la familia también no está nada bien, está muy preocupada porque no nos olvidemos que en el penal no dejan que lo visiten, no se sabe nada del compañero Javier Nieva, y estamos muy preocupados por lo que a él puede pasar, ¿no? Más allá que, querida María Elena, vos me habías preguntado cómo era la seguridad de mi casa, ¿no? Pero me lleva a también hablar de mis otros compañeros, ¿no? Pachila también la está pasando bastante mal porque ella tiene 6 hijos, lo mismo le pasa a Shakira, lo mismo le pasa a Mirta Isama tiene la madre enferma, Gladys Díaz también tiene problemas con los hijos, o sea que esto que a veces uno dice cuando te encarcelan, no es que te encarcelan a las personas, encarcelan a la familia entera, porque la familia es la que sufre. Yo siento de que esto en algún momento se tiene que terminar. A mí la verdad que no me importa, perdonadme, 2 pedos, nada. A mí me interesaría que se terminen los acuerdos políticos, que a veces priorizan los acuerdos políticos ante las necesidades de los que menos tienen. Ya pasó las elecciones, ya pasó la campaña, y creo que siempre hay un pretexto nuevo para esperar. A los presos políticos nos tienen que esperemos, si no es por una cuestión, es por otra, o porque se iba a tratar el Fondo Monetario, o porque la pandemia, pero siempre hay un motivo nuevo que nos dice que tenemos que esperar. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Porque si los acuerdos políticos se priorizan, tened por seguro que no vamos a poder recuperar la libertad, ¿eh? No se va a poder recuperar la libertad. No, claro, además hay situaciones que son indignantes, toda la situación merece el mayor repudio, toda la situación de prisión preventiva, amañadas, de falta de garantías de debido proceso, pero además, por ejemplo, hay compañeras que ya han cumplido más de la mitad de la condena, como Mirta y Gladys, y sin embargo no les dan el cese de detención, no les dan ni siquiera la libertad condicional.
Cacho Sibila también está condenado injustamente y él estuvo muy poco tiempo en la Tupac, o sea que es una sentencia viciada absolutamente. Todas las sentencias de ustedes te condenaron en la famosa causa de los huevos, que tuvo una resonancia enorme, en un proceso, el otro día lo recordábamos con Eduardo, en un hecho en el cual ni estuviste presente. Y se demostró claramente que el único testigo que había, que decía que vos habías incentivado la revuelta, el escrache, a Morales y a otros más, es un testigo amañado por el gobernador, ¿no?, de la provincia. Funcionario de Gerardo Morales, es funcionario de Gerardo Morales. Si vos te ponías a ver todos los testigos de todas las causas donde me terminaron sentenciando y donde también estoy procesada en las causas, te fijas, todos los testigos, todos son testigos donde tienen cargo con Gerardo Morales, y si no tienen cargo en el gobierno de la provincia, tienen cargo en el Senado. Cualquiera, y creo que ustedes mismos lo han denunciado muchísimas veces, de que los testigos son enseñados, y lo que no quisieron atestiguar en contra de nosotros, lo terminaron amenazando a ellos y a la familia, porque eso es lo que pasó en la causa de los pibes villeros, porque después los compañeros que se sentaron en la banca como testigos, que nosotros habíamos puesto testigos, y que ellos decían que bueno, que no se acordaba nada, era suave lo de ellos, no sé, que le de copa de leche, y el compañero llorando nos decía, nunca pudimos decir lo que hicimos con la construcción, porque fueron a mi casa hace 3 días un policía de civil y me dijo que sabe en qué escuela va mi hijo, y sabe por dónde anda mi mujer, y tengo miedo. Típico como la es. ¿Se fue la voz? Juraban. Ahora, hola. ¿Sí? Hola, sí, se escucha. Hola, sí. Bueno, digo que el día que desarmen esa oficina que viene a inaugurar Patricia Bullrich a Jujuy, que es una oficina donde están los jefes de Federal, Gendarmería y Policía de la provincia, van a terminar estos cosas contra los opositores. Y los jefes que están son los jefes de la época de Macri. No se hizo cambio, el jefe de la Gendarmería y de la Federal siguen siendo los mismos que en la época de Macri, que en Jujuy, siguen siendo los mismos. Y hay una oficina donde los 3 trabajan en conjunto para apretar a la oposición, donde te pinchan los teléfonos. Así como que pase en Buenos Aires, así está pasando aquí en Jujuy. Aprietan, van a las casas de los opositores. Ya hay 4 diputados también que hicieron denuncia, cómo tienen autos parados en las puertas de su casa, cómo lo aprietan. Hay también periodistas que denunciaron. Acá en Jujuy no se vive una democracia, acá se vive apriete, acá es el apriete del apriete del apriete, y no tenemos nadie quien pare las manos. Y perdónenme, con la cuestión del organismo de derechos humanos, estos tipos tienen oídos sordos, no escuchan nada, están como que si ellos siguen siendo dueños de la pelota y que no le importa lo que los demás opinen. Tal es así que con esto, lo de la pandemia, apretaron a los enfermeros del Hospital San Pedro, apretaron a los médicos que denunciaron lo que está pasando en Jujuy, y son tan apretados que le dijeron que si una vez más llegan a chapar un micrófono, lo van a dejar sin trabajo, y que se cuiden con la familia. Eso es lo que hoy vive Jujuy, donde te aprietan para que te quedes callado y que no hables nada. Es de terror, ¿no? Es de terror. Y a lo mejor algunos dirán... sí. A lo mejor algunos dirán qué fuerte que es la Milagro, pero yo soy de carne y hueso, sí tengo sentimiento, y por ahí se me caen las lágrimas de la indignación y de la impotencia, ¿no? Pero sé también que tengo mucha responsabilidad por muchos compañeros que nos están viendo y quieren un aliento y una esperanza. Por eso que también a veces me pongo fuerte y trato de no decaer, ¿no? No, claro. Porque... Milagro, tenés el apoyo de todos los organismos de derechos humanos, de la CTA, de ATE, de los bloques de las fuerzas populares, progresistas, de izquierda. La verdad que hay, en estos años hemos recogido a nivel nacional, en América Latina y a nivel internacional,
una cantidad enorme de apoyos. Entonces, este mensaje tiene que ser un mensaje muy fuerte para el poder político, para el poder judicial. Tenemos que volver a conmover, a llegar con este mensaje, este reclamo de libertad. La verdad que es una vergüenza para la democracia que Milagros Sala, que las compañeras y los compañeros de la Tupac Amaru estén en prisión, estén cumpliendo una condena absolutamente injusta. Y bueno, y en este ciclo se van a también escuchar otras voces que también están sufriendo procesos similares. Pero lo de la Tupac Amaru es particularmente grave porque es toda una organización que fue perseguida, que es perseguida, y que además representó la posibilidad de construir un sueño igualitario, ¿no? Una construcción digamos, de articulación y de garantía de los derechos sociales en función de un trabajo comunitario, ¿no? Así que, bueno, desde acá toda la fuerza, lo tenemos a Eduardo Tabani acá, y lo tenemos también a Coco Garfagnini. Vos sabés, yo te conté, Milagro, que Coco estudiaba historia, ¿no? Y que fue alumno en el Joaquín B. González, donde yo era profesora, así que nos unen muchas cosas, nos une la historia, nos une la CTA, nos une ATE, nos unen los organismos de derechos humanos, así que estamos en el mismo ancho camino, y con la misma angustia también, pero con esta energía también que vos transmitís, Milagro. La verdad que transmitís una fuerza enorme, ¿eh? La verdad, y eso nos alienta también a nosotros a seguir adelante, a seguir levantando la bandera y las caritas que recorrieron el mundo. Coco, ¿querés decirnos algo acá? Después pasamos a las preguntas, ¿no? Hay preguntas de la gente, pero ¿querés comentar algo? ¿Cómo estás viviendo vos este momento también? El micrófono tenés que habilitar. Lo que se peine. No sé si está habilitado para hablar. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. No, sí, prácticamente lo dijo todo Milagro. Por ahí precisar algunas cosas que a mí me parece que se están debatiendo ahora en el marco de la pandemia, como salida la pospandemia. Digo, me parece que la experiencia que hizo Tupac y específicamente organizada por Milagro en Jujuy, es un modelo para salir de la pandemia, teniendo en cuenta que vamos a tener seguramente en Argentina el 50% de la población por debajo de la línea de la pobreza. Montones de encuestas, algunas muy técnicas, otras experiencias traídas del extranjero. Veo grandes debates tratando de encontrar el agujero al mate con respecto a cómo salimos de la pandemia, y yo creo que la experiencia de la Tupac Amaru y la experiencia puntual de la Tupac Amaru de Jujuy es una agenda abierta para esa discusión, digamos. La Tupac logró establecer un sistema de construcción del trabajo, en realidad. Lo logró a partir de una cuestión básica, a partir de un modelo que tiene nuestra historia, que es el modelo del peronismo, el modelo de la comunidad organizada, el modelo de las viviendas californianas de Vita, el modelo de soberanía, el modelo de la redistribución del ingreso, el modelo de darle ascenso social a los sectores populares. Y creo que ese modelo, no sé por qué, no es tenido en cuenta en el marco inclusive de este propio gobierno, de este gobierno del cual nos sentimos parte. No sé por qué no es tenido en cuenta esto. La Tupac Amaru demostró que se puede generar trabajo, que se puede generar organización popular. De hecho, la Tupac Amaru fue la segunda empleadora de la provincia de Jujuy.
que se puede lograr dignidad rápidamente, que se puede resolver los problemas de la comunidad en términos por lo menos de lo básico, que es el trabajo, la salud, la educación, la vivienda, la recreación, y que no hace falta más que tener fe en el pueblo, que es lo que describió Milagro, cuando Néstor le dijo, ¿qué es lo que cuenta Milagro? Le dijo, yo no te voy a planes ni aliento, yo te voy a dar y que los propios compañeros desocupados. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha? Cuando Néstor le dice esto a Milagro, le está diciendo cuál es la salida, está definiendo cuál fue el sistema Kamaru en términos de construcción del trabajo. Y le está diciendo además, yo tengo fe en los humildes, confío en los humildes, sé que pueden administrar correctamente los recursos para resolver los problemas de su comunidad. Para mí eso es lo que lo hace grande a Néstor, un tipo que tuvo una profunda fe en su pueblo y confió y apostó por su pueblo. Pero en términos concretos, como lo que contaba Milagro. Después eso, la situación hoy es angustiosa, es muy angustiosa, por varias cuestiones. Porque yo creo que todo lo que nos rodeó a nosotros en este proceso de resistencia de estos 4 años, al Comité por la Libertad de Milagro, a los organismos de derechos humanos, a los sindicatos que resistieron, a la militancia que se organizó como pudo, y salió a resistir. Creo que es una resistencia de un modelo que fue el macrismo, que vino a desterrar organizaciones como la nuestra, porque la verdad que éramos un mal antecedente en Argentina, un modelo de organización como la Tupac Amaru. Es preferible un modelo de organización social donde la pobreza sea administrada, donde vos toda tu vida vas a ser pobre, pero quizás con niveles de subsistencia moderado, pero pobre toda tu vida, y que los poderosos de este país sigan concentrando la riqueza, sin tener conflictos sociales serios. Pero la verdad que este núcleo de resistencia que posibilitó la llegada de Alberto a la presidencia, obviamente también la decisión política de Cristina Fernández de Kirchner de construir una unidad para lograr esta victoria, llega a la presidencia con una agenda. Y la verdad que yo pensaba que la agenda de los presos políticos era una agenda principal de este gobierno. Sobre todo porque Milagro fue la bandera. Nadie puede discutir que Milagro fue quizá la bandera más importante de la resistencia durante estos 4 años. Y cuando veo que el gobierno pone esa agenda bajo la alfombra, que algunos compañeros nuestros, que inclusive estuvieron los 4 años con nosotros resistiendo este modelo, o denunciando al macrismo, también hagan silencio. Gobernabilidad de no sé qué cosa, la verdad es que es muy penoso, Alberto Fernández no solamente fue a ver a Milagro cuando estaba detenido en Alto Comedero y tuvo una posición muy clara.
de que una acción absurda y contraria a cualquier legalidad, avalada, por supuesto, por todos los organismos internacionales que dijeron exactamente lo mismo. Lo dijo en plena campaña en una entrevista con Rafael Correa, pero yo ahora veo que está como muy receptivo a posiciones más liberales, más conservadoras y más cercanas al gobierno anterior al respecto. La verdad, hay cosas que no hay que decirlas por su nombre. Hay que decirlas por su nombre. Ya es momento ya pasaron 9 meses de gobierno y hay cosas que hay que decirlas. Está absolutamente de que en Argentina hubo una persecución político-opositores, pero absolutamente probada. Y la primera presa política de este país, la primera víctima de esa persecución fue Milagro. Fue la más brutal, la más salvaje de todas, porque a Milagro se la secuestró básicamente, se la secuestró por cortar una calle o por ocupar el espacio público, que es una contravención. Por una contravención se la secuestró 15 días para el armado de causa. Esto lo dice la ONU, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos además. Entonces, si esto está aprobado, si todo lo que está sucediendo y saltando ahora de las cloacas de la AFI, lo único que lleva es a comprobar eso, porque la verdad que cuando dice, no, lo escucharon a fulano, lo escucharon a Mengano, escucharon a las organizaciones sociales, escucharon a Cristina, escucharon al Instituto Patria, hacían espionaje ilegal, toda esta cuestión, lo único que confirma es que había un aparato estatal para perseguir opositores en Argentina y para encarcelarlos si necesario, como fue el caso de Vudú, como es el caso de Delía y de varios compañeros más. Entonces, si esto está aprobado no solamente por lo que está sucediendo en Argentina, sino que está aprobado por los organismos internacionales, porque está aprobado por la Comisión Interamericana, por las Naciones Unidas, por todo el sistema interamericano. Cada día que Milagro y que los compañeros presos políticos siguen detenidos, es una barbaridad para el Estado argentino. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Fernández es parte del Estado argentino. El Estado argentino no es solo el sistema judicial, es el sistema poder legislativo, poder ejecutivo. 3 poderes el Estado de Derecho. ¿Por qué el único que puede resolver esto o puede tener opinión sobre esto es uno de los poderes? ¿Por qué no hay una opinión clara y contundente del poder o del poder legislativo? ¿Por qué no hay una posición clara y contundente con respecto a esto? Néstor la tenía cuando fue presidente, tuvo una posición muy clara cuando había que modificar la Corte. Dijo concretamente qué pensaba de la Corte menemista. Lo dijo concretamente, lo decía en los actos públicos, confrontó. Bueno, eso es lo que yo estoy esperando todavía. Pero lo que veo es los acuerdos, como decía Milagro, se priorizan los acuerdos supraestructurales. Entonces por ahí vale más tener 2 votos de Morales en la Cámara de Diputados, 2 votos más en la Cámara de Diputados, para sancionar alguna ley, que tener los pantalones largos para decir lo que hay que decir para liberar a nuestros compañeros que hace 5 años que están injustamente detenidos. Entonces... Bien, Coco. Digo, porque me parece que no, digo porque está bien,
por ahí me estoy yendo al pasto, pero la verdad es que estoy un poco cansado. No te vas al Cansado de pasto. muchos compañeros que No. para la tribuna dicen determinadas cosas y después no hacen absolutamente nada al respecto. Perdón, ¿no? Pero, disculpen. No, pero tenés muchos saludos también en el Facebook, muchas coincidencias de los compañeros, la verdad que todos estamos esperando señales políticas mucho más claras. Este es uno de los temas que dividen aguas, que van a dividir aguas en la Argentina, de la política y de las fuerzas populares y progresistas. Acá hay unos saludos muy lindos. Flaca dice, Ave Alonso, Avelina de Mendoza, te bancamos como siempre, un abrazo enorme, con tus banderas en alto, te esperamos libre en la calle para seguir construyendo soberanía popular. Secretaría de Derechos Humanos, CONADU, la secretaria de Derechos Humanos, Evelina Alonso, muchas compañeras y compañeros del comité. Hoy en Argentina la política puso presos a nuestros compañeros, es la política la que debe resolver, dice su lema del comité. Pocha Pagano, te agradezco Coco, no te vas al pasto, te dicen. Gloria de la Vega, Milagro, siempre con vos, queremos tu libertad y la de todos los compañeros y compañeras perseguidas, basta de injusticia. Valeria Marchesino, Milagro, te mando un abrazo y fuerzas desde Rosario. Desde Rosario hay todo un grupo que está desde Rosario a PDH, Norma Ríos, Claudia Gota, Federico Pagliero, bueno, otros compañeros y compañeras de FECABA también, Ramiro, Mariana, Cecilia. Norma Ríos te dice cuánta verdad, Coco querido. Irma Parentela, abrazo, compañeros, compañeras. Un compañero pregunta, Luis Martínez, dice, en este contexto de pandemia, ¿cómo crees, Milagro, que podemos ayudarte a vos y a los presos y presas políticas a visibilizar aún más tu situación judicial y la de los compañeros y compañeras de la Tupac? Y Rubén Marigo, el compañero de APDH Bariloche, nos dice, tiene razón, compañero, la movilización popular garantiza avanzar en un proyecto de liberación nacional. El proyecto requiere que no haya presos políticos. Bueno, nos quedamos con esta pregunta, ¿no? De Luis, Milagro. Bueno, yo siento que la única manera que nos pueden ayudar es seguir viralizando y recordando todos los días, las 24 horas del día, de que hay presos políticos en el país, a pesar de que vivimos en democracia. Ya no está más, hay que recordar que ya creo que Coco no se fue al pasto y me hubiese gustado que él siga hablando porque la tiene recontra clara, porque la persona que continuamente se le está hablando y por ahí nosotros lo usamos de psicólogo, los presos políticos de Jujuy, es a Coco, ¿sí? Por lo tanto, insisto, la única manera de que nos puedan ayudar es viralizando las 24 horas del día y haciendo recordar de que hay presos políticos en el país y que no nos tienen que olvidar. No por Milagro Sala, sino por todos los presos políticos del país, por Delía, por Vudú, por quizá algunos a nosotros nos conocen, continuamente nos están nombrando, pero hay compañeros que quizás los nombres de ellos no se los conocen y hoy están tapados. Hoy hay cerca de 60 presos políticos en el país y queremos la libertad para todo, ¿sí? Y que una vez por todas se termine la impunidad. Y la única manera de recuperar la democracia, yo no digo que seamos visceral, pero le dejemos de tener miedo a la derecha, porque si le seguimos teniendo miedo a la derecha, porque Clarín sale a enrostraste lo que estás haciendo, sigue avanzando, la derecha va a seguir avanzando, los medios de difusión van a seguir avanzando. Yo me acuerdo que cuando recién asumió Macri, y hubieron 2 o 3 que viralizaron que las causas que tenía Macri terminaron presos, y ciudadanos comunes. Ahora, yo no pretendo de que la oposición, el ciudadano común de la oposición de la derecha termine preso, pero sí pretendo de que los funcionarios de Macri terminen presos. Eso sí pretendo porque nos destruyeron el país. Entonces no puede ser que hoy le tengan más miedo a Patricia Bullrich
que salga a convocar marchas en contra de la pandemia, que Patricia Bullrich salga a hablar sobre la pobreza, que salga a hablar sobre los desocupados, que salga a hablar que la gente necesita salir a trabajar, cuando ella fue una de las primeras que reprimió a los trabajadores y a los jubilados. Entonces creo que hay que ponerle nombre a cada cosa, como decía Coco. Nosotros consideramos de que sí o sí hay que dejarle de tener miedo a Clarín, hay que dejarle de tener miedo a La Nación, hay que dejarle de tener miedo a Mañeto, dejarle de tener miedo a las grandes corporaciones. La derecha avanza porque nosotros estamos permitiendo que avance. Nosotros no vengamos con un pretexto, la derecha es grande, la derecha son muchos. No. Si el campo popular se decide salir a la calle, sale. Es un hecho, muchos no salen a la calle porque somos respetuosos de la vida, porque somos respetuosos de la vida y cuidamos la vida del otro, ¿sí? La derecha no le importa. A nosotros sí nos importa la vida del otro. Pero existe mil de maneras de organizarse para poder salir del pozo que estamos viviendo hoy. Y reitero, hoy hay presos políticos, no hay que cansarse de decir que hay presos políticos. Hoy no tenemos garantizado la vida de nadie estando en las cárceles, como en el caso de Nieva. ¿Sí? No tenemos garantizado la vida de ningún compañero preso político. Y no solo Nieva, hoy lo que está viviendo Delía, y me solidarizo con él por la condena que le dieron, porque qué injusto que, ¿no? Y fue público la causa de Delía. Delía fue a la comisaría porque mataron a un compañero, al Oso, mataron a un compañero, y terminó él encarcelado por esa causa y condenado. Pero qué injusto que... Ahora, Patricia Bullrich avaló a la policía, a la gendarmería, que matase ciudadano argentino y no tiene causa por eso. No tiene nada. ¿Y por qué comparo con Delía? Porque Delía fue a denunciar que mataron a un compañero de él, a salvar vida. Y sin embargo, Patricia Bullrich, no. Ustedes a lo mejor me dirían, te está yendo al carajo con lo que está diciendo, que no tiene nada que ver. Sí tiene mucho que ver. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque seguimos teniendo miedo a la derecha. Nosotros tenemos que sacarle el miedo a la derecha. Yo voy, todo lo que nos están escuchando, basta de tenerle miedo a la derecha. Basta, porque si no, no vamos a avanzar. Si no, la derecha sí va a avanzar. Si la derecha sabe de que nosotros estamos acurrucados, estamos bajo la cama o debajo de una mesa y que le tenemos miedo a ver qué va a decir Clarín, o qué va a decir La Nación, o qué va a decir TN, ese es un hecho. Nos pillan por parte débil. Hoy retrocedieron con Vicentín. ¿Con qué más van a seguir retrocediendo? Salen a basurear a Cristina y no hay quien le pare la mano. No. Salen a basurear a los presos políticos y no hay nadie quien pare la mano, excepto ustedes, los organismos de derechos humanos. Le damos pauta a Clarín, exacto, a La Nación, le pagamos pauta publicitaria. Le seguimos pagando la pauta publicitaria porque Clarín, La Nación, Mañeto nos salió a apretar con tal causa de tal compañero o tal causa de fulano de tal. Entonces ahora tenemos miedo y salimos urgente a pagarle y entramos a retroceder lo que habíamos avanzado. Entonces, ¿para qué llegamos al gobierno? Si la historia hubiese pasado por ahí, si nosotros hubiésemos sabido que la historia pasaba por ahí, discúlpenme, pero no hubiésemos apoyado a esto. Nosotros tenemos mucha fe que la historia cambie en la Argentina, pero la historia va a cambiar si nos ponemos bien los pantalones, y le dejamos de tener miedo a la derecha y comenzamos a encarcelar a los que nos destruyeron el país. Mira dónde está Macri, panza para arriba, feliz de la vida. Cristina no podía ir a ver a su hija cuando estaba en Cuba. Le decían una semana antes Clarín y La Nación y TN salían a decir Cristina se va a Cuba, que Cristina se fuga. Pero no dijeron nada de Macri. Mirá por los funcionarios que nos endeudaron. Algunos de ellos ya están fuera del país y otros están acá organizando marchas tras marcha. ¿O qué? Pichetto y la banda de ellos no tienen la culpa de haber votado el endeudamiento al país. Yo estoy como funcionario. Y tenemos funcionarios que siguen con planta permanente en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo es eso? Ojo que no le estoy pidiendo un puesto, porque tampoco me interesa tener un puesto en el Estado.
Pero estamos diciendo, che, hay funcionarios de planta permanente en el gobierno de Alberto. Paremos la mano con esto. Paremos la mano con esto. Queremos ver el agujero al mate para recuperar la verdadera democracia. Y la democracia no solo en el país, sino también en la justicia. Hay que recuperar democracia en la justicia, y si le seguimos teniendo miedo, seguro que todo el mundo va a terminar condenado y preso. Ahora vos fíjate, si habla de la reforma judicial, y ya salieron urgente a condenar a Delía, ya salieron a destaparle otra causa a otros compañeros nuestros, ya salieron a reactivar las causas a Cristina. ¿Qué es esto? ¿Y seguimos nosotros con miedo? ¿Para qué estamos gobernando entonces? ¿Para qué estamos gobernando? Yo la verdad que esas cosas no la entiendo, ¿no? No la entiendo. Y es como a veces digo, ¿no? Nosotros venimos resistiendo y vamos a seguir resistiendo, tengan por seguro porque nosotros yo vengo resistiendo a los 16 años para tener un mundo mejor, para hacer realidad de los 30.000 compañeros desaparecidos, para hacer realidad, ¿sí?, de recuperar nuestra propia tierra, como Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Micaela Bastien. Pero que quede claro, con eso no quiere decir que nosotros tengamos que recular o quedarnos callados, porque nosotros nos quedamos callados hasta hace poco. Hoy no nos queremos quedar callados. Queremos que de vez por todas terminen los acuerdos políticos, prioricemos la vida y prioricemos la democracia en el país. Basta de los acuerdos políticos, basta, porque eso es lo que nos está matando mucho. En Jujuy, los acuerdos políticos están matando vidas. Hoy los acuerdos políticos lo están sufriendo los jujeños. ¿Y por qué lo están sufriendo los jujeños? Porque vinieron un grupo muy grande de médicos a ayudar para combatir la pandemia, y uno de los funcionarios, Gerardo Morales, dijo de que la nación no vino a ayudar, vino a complicar. Y salió en todos los medios, ¿eh? Y sin embargo, ¿seguimos manteniendo el acuerdo político? ¿Qué es esto? Absolutamente, Milagro. La verdad que cada vez hay más saludos y cada vez hay más apoyos y mucha coincidencia en que la verdad que el gobierno popular, el gobierno nacional y popular tiene que dar una respuesta clara, tiene que dar un mensaje claro a la justicia y una decisión política en el sentido de la libertad de los compañeros y compañeras, porque la verdad que si no, estamos reproduciendo las injusticias cometidas por el gobierno de Mauricio Macri. Esto es lo que tenemos que desterrar. Bueno, acá hay muchas preguntas. Hay una consulta de Gabriel Restuccia que dice cómo siguen las causas judiciales, están en la Corte Suprema o aún en Jujuy. Y yo diría que aprovechamos esta pregunta para darle la palabra a Eduardo Tabani. ¿Querés referirte a esto, Eduardo? Hacer un comentario y después seguimos leyendo los numerosísimos saludos, fuerza, milagro, están en el Facebook, y bueno, necesitamos más unidad y más organización popular, ¿no? Dale, Eduardo. Y bueno, por supuesto, considerando que están los compañeros y las compañeras que son la defensa de Milagro y el resto de los integrantes de la Tupac, digamos, lo que puedo dar es alguna información de la que manejamos nosotros, en mi caso por una cuestión de oficio y por el contacto que mantengo con ellos, pero bueno, es cierto, quiero decir básicamente en principio que coincido absolutamente, Milagro, cualquiera que haya atravesado la experiencia con vos o la experiencia de la Tupac, yo conocí Jujuy antes de la existencia de tu experiencia maravillosa, increíble, lo conocí durante y la conocí después. Cualquiera que haya atravesado esa experiencia, no tengo ninguna duda, como en el caso nuestro, en el caso de muchos de nosotros, de muchas de nosotras, no sale igual, no sale igual. Olvidarte de esto que vos señalás, lo que decía Coco, lo que señalaba María Elena, tu organización y vos pusieron en jaque al sistema, pusieron en jaque el modo de producción y el modo de distribución, y eso el enemigo no te lo perdona. Por eso es cierto que hay que estar muy bien plantado,
Por eso es cierto que es necesario y fundamental no tener temores o miedos a la hora de dar respuesta. Seguimos esperando, como bien decía Coco, de alguna manera seguimos esperando. Nosotros tenemos un imperativo político, pero también tenemos un imperativo ético. Y en ese imperativo político y ético está nuestra lucha por tu libertad y la de todos tus compañeros y compañeras. Eso expresa la PDH y el Movimiento de Derechos Humanos. Yo quiero hacerte llegar, porque me olvidé al comienzo, el abrazo fraterno y entrañable de madres de Plaza de Mayo, de abuelas de Plaza de Mayo, de familiares de desaparecidos detenidos por razones políticas, de hijos, de todos los compañeros que integran la mesa de organismos. En relación a la pregunta del caso, sí, efectivamente, Milagro y otros compañeros y compañeras están hoy con recursos de hecho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esperando que esta Corte Suprema de Justicia atienda esos planteos, y sabemos que la Corte, lamentablemente, este sistema admite que la Corte no tenga plazos para pronunciarse. Es decir, podría pronunciarse el lunes mismo o podría dejar esos recursos esperando los siglos, el sueño de los justos. Por eso Milagro y sus compañeros y compañeras no tienen sentencia firme en sus casos. Por eso están cursando prisiones preventivas, aún en sus domicilios, violentando las leyes procesales de nuestro país. Eso es de manual, es simple, sencillo, es así. Pero la verdad que sabemos que la justicia es clasista y es selectiva y está en manos del enemigo. Si nosotros tenemos conciencia de eso, entonces lo que creo que hay que hacer es trabajar para que eso cambie. Es un largo camino, es una larga tarea, demandante, pero bueno, habrá que seguir en esta lucha que es de continuo y que nos tiene que, como decía Milagro, ¿no? Nos tiene que obligar a sostenerla y a visibilizar lo que pasa todos los días con estos compañeros y con estas compañeras. Lo que pasa con ellos es que puede pasar con nosotros, porque en 2016 arrancábamos diciendo, cuando empezaron en este ensayo miserable, canalla, de la mafiocracia que se instaló en la Argentina el 10 de diciembre de 2015, con esa experiencia siniestra de Jujuy, que Milagro estaba presa, que había sido secuestrada, como decía Coco, pero además que todos nosotros estábamos en libertad condicional. Y ojo, todavía estamos en libertad condicional, porque están los Stornelli, los Casal, los jueces del Fuero Federal, los Ercolini, los Lijo, los Escapolán. Entonces, y está esta corte que tiene dos cortesanos que admitieron entrar a ella por una banda del gobierno, del Poder Ejecutivo, por un decreto. Entonces, está todo muy claro. Sabemos de qué lado estamos nosotros, de qué lado están ellos. Hay que tener la mejor estrategia para enfrentarnos. Muy bien, Eduardo, con un mensaje fuerte, y voy leyendo y vamos a ir cerrando esta hora muy intensa, muy emotiva también. Cecilia de Cava, de APDH Cava, dice: lo que dice Eduardo es el nudo de la cuestión, Milagro. No te perdonan haber puesto en jaque al sistema, brava. Así es como debe ser, sos un ejemplo para todos. Virginia dice: no te perdonan a ti y a los cumpas de la Tupac haber ejercido el rol de sujeto protagónico en la construcción de un mundo de dignidad para tu pueblo. Guillermo Torremare, nuestro copresidente de la PDH, con quien compartimos esta conducción en esta etapa, dice desde Tres Arroyos: toda la solidaridad con Milagro y con las y los compañeros de la Tupac. Sus situaciones avergüenzan a la democracia y deberán ser reparadas. Zulema dice: gracias Eduardo, otro de los tantos fuegos que dan calor y fuerza a esta lucha, a este compromiso por la libertad de Milagro y de todos los compañeros presos políticos.
Bueno, ahora están, Pedro Solana dice, están los mismos compañeros multiplicados, llenos de fervor, fuerza, inteligencia, lo podemos lograr, somos más organizados, más fuertes y más buenos, compañeros, estoy seguro que lo podemos lograr. Asamblea de Morón, tenemos una justicia clasista, a no claudicar, estamos con ustedes, todos somos la Tupac. Y así siguen los saludos. Vuelvo a decir, Norma Ríos desde Rosario te dice, Milagro sí que sabe lo que es la derecha, y la verdad que la derecha es muy poderosa. Yo te decía hoy, Milagro, cuando hablábamos más temprano, que acá el 9 de julio la derecha rompió la cuarentena, y la sigue rompiendo una y otra vez, y Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reprime a quienes se movilizan por izquierda, pero permite y alienta y no controla a la derecha que se moviliza y contagia y generó la ruptura en realidad de las normas de prevención del COVID en esta etapa. Pero nos doblaron y le doblaron el brazo al propio Ministerio de Salud de la Nación, porque flexibilizaron la cuarentena en un momento de particular gravedad. Y esa fue la usina de la derecha ampliada con los medios de comunicación. Y la verdad que tenemos el gobierno nacional y tenemos que fortalecer los medios. Tenemos que fortalecer los medios populares. ¿Qué estamos esperando para eso? También allí hay un mensaje que tiene que llegar al gobierno nacional. Bueno, y vamos a ir cerrando, y para cerrar me parece que le vamos a dar la palabra a Milagro Sala, por supuesto, con un mensaje especial a la militancia. Milagro, va todo lo que quieras, por supuesto. No, te pedía la palabra porque quería agregar lo que dijo recién Eduardo Tabani, sobre que hay una decisión que está en la Corte Suprema, pero acá en Jujuy, en el Superior Tribunal de Justicia, hicieron una presentación los abogados donde lamentablemente ya hubo 2 extensiones de prisión preventiva. En ninguna parte podés tener una tercera extensión de prisión preventiva, y eso tiene también que decidir el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. Si es un hecho, ya tendría que estar en libertad, porque no puedo tener una tercera extensión de prisión preventiva. O sea, hay 2 cosas, una en la provincia y otra en la Corte Suprema. Eso te quería agregar de lo que le habías preguntado recién a Eduardo Tabani sobre cuáles son qué es lo que pasaba con las causas, ¿no? Y a su vez también lo que te decía hace un rato de que habían activado otras causas más que me habían armado en el transcurso de estos 15, 20 últimos días, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando. Coco también, dale. Y una nueva rondita. Sí, nos quedaríamos toda la tarde charlando. Dale, Coco, adelante. Tu micrófono, me parece que... Dale. No, yo una cosita que me parece que una reflexión que la militancia tiene que, porque uno vive el día a día y no se pone una lectura más general de lo que pasó en este país en tantos años. Pero la verdad que si uno lo quiere contar en forma de cuento, como si le quisiera contar un cuento a Juana, a mi hija, te diría que en los 90, con Menem, o en el 76, diría, se inició un ciclo en Argentina de expulsión de trabajadores a la desocupación tremenda. Continuó en los 90, en los 80 y en los 90. En los 80 y en los 90 se profundizó con Menem. Y dejó a la Argentina al borde de la desaparición como Estado. Hubo grupos de compañeros, entre ellos Milagro, que decidieron organizar a los desocupados. Y decidieron dar respuesta alimentaria, de asistencia a los desocupados. Milagro fue una, Delía fue el otro,
en ese momento era un dirigente que agrupaba muchísima demanda al respecto. Y de alguna manera, esas organizaciones de desocupados, de alguna manera, asistiéndolos alimentariamente, circuitos para que pudieran subsistir a la expulsión del sistema laboral que tenía la Argentina. La llegada de Néstor empezó a revertir eso, y Néstor lo hizo con una decisión muy fuerte. Y en ese marco, las organizaciones sociales empezaron a tener cada vez menos peso. Gracias a Dios empezaron a tener cada vez menos peso. Como dice Milagro, la verdad, siempre lo dice, me lo decía a mí, nosotros nacimos por la carencia del Estado. El Estado se había retirado de la calle, de los territorios y de los barrios. Por eso aparecieron las organizaciones sociales, para resolver el problema de los argentinos que estaban desocupados y estaban en una situación desesperante. La llegada de Néstor empezó a revertir eso. Tal es el caso que nuestros comedores en la década ganada, en la década de Néstor y de Cristina, prácticamente eran simbólicos. Los compañeros ya comían casi todos en sus casas. Y por eso Tupac Amaru decidió empezar a ver otra perspectiva en términos de representación de los compañeros. Porque los compañeros ya salían de las cooperativas y empezaban a tener empleos formales en algunas actividades de la industria o de la construcción, en empresas privadas. Y por eso se formó el partido político, y por eso nos presentamos a elecciones, por eso Milagro fue diputada en Jujuy, porque pretendíamos empezar a representar a los compañeros desde otro lugar, desde el lugar de la política, que era la que traía Néstor, la que puso Néstor en valor, la política que nuestro pueblo tanto necesita. Bueno, resulta que después llegó el macrismo y esos compañeros que fueron los que le salvaron la vida a millones de argentinos cuando el Estado se había retirado, pasaron a ser los corruptos, los malos, los chorros, estigmatizados, los mitos. Entonces me parece que eso hay que explicarlo muy fuerte. La militancia tiene que hacer una tarea de explicar esto. La militancia tiene que empezar a ser protagonista de este proceso discutiendo estas cosas. Porque la verdad que es muy injusto todo lo que está pasando, muy injusto. Ahora llegó un gobierno nuestro, del cual nosotros lo pusimos, nosotros pusimos este gobierno. No llegó por un mensaje público, con 4 años de resistencia. Bueno, espero que este gobierno empiece a tener autoridad. Autoridad le pedimos a Alberto Fernández, autoridad para ejercer la agenda política que lo llevó a la presidencia. Autoridad, la misma autoridad que tuvo Macri para devastar a la Argentina y para perseguir a opositores. La misma autoridad que tuvo Macri para perseguir opositores y endeudar a la Argentina de una forma brutal. La misma autoridad le estamos pidiendo a Alberto Fernández para que libere a los presos con mensajes publicitarios, con hechos políticos. Bien, Coco, gracias por la fuerza, la energía, y entonces le vamos a pedir a Milagro así unas palabras para la militancia también, ¿no? Para los organismos también de derechos humanos, para orientarnos y abrazarnos, ¿no? Bueno, simplemente de que lo que venía reiterando varias veces, y le dije, basta de tenerle miedo a la derecha, hay que organizarse en las bases, hay que seguir trabajando para poder recuperar nuestro país,
y más que nada hacerle ver a Albert de que la crítica que hacemos es una crítica constructiva, crítica destructiva. Nosotros no hacemos al contrario, hacemos una crítica constructiva. Queremos que en el país se recupere la democracia y que se recupere la justicia, pero la justicia para todos, no la justicia para unos cuantos. Y por todo esto, pedir que nos sigamos realizando en todos los sectores, en todos los barrios, ya sea virtualmente, porque hoy no se puede salir a la calle por la pandemia, pero sigamos trabajando, no bajemos los brazos, y así como nosotros cuando nos encarcelaron tuvimos que sacar fuerza donde no teníamos, porque pensábamos de que si tuvieron fuerza las madres de Plaza de Mayo, tuvieron fuerza los organismos de derechos humanos que estuvieron subsistiendo después del 76 y permanecen y han permanecido y siguen permaneciendo defendiendo toda aquella injusticia que pueda suceder por cualquier argentino, y también viralizando que tienen que recuperar los familiares desaparecidos y que haya juicio por los genocidas. Siento de que de ahí sacamos fuerza nosotros, de ahí sacamos fuerza de nuestros compañeros. Y el apoyo grande que tuvimos del organismo y de ustedes y de PDH y de varios lugares, yo la verdad que no quiero nombrar uno por uno, pero entiendo de que, y sé que muchos de ustedes nos apoyaron, quizá algunos no nos conocíamos en el transcurso del camino, pero agradecerles, pero la fuerza que nos dan y continuamente nos están levantando para que no bajemos los brazos. Gracias, y por ahí nosotros decimos Yasurpay, Muranta, Hayaya. Hayaya, Milagro, Hayaya, claro que sí, con toda la fuerza, con todo el cariño de esta hermandad. Y Eduardo nos va a decir cómo siguen los diálogos, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. Muy conmovedor el encuentro. Agradecerle a Milagro fundamentalmente, agradecerle a Coco en esta hermandad, en la lucha que emprendimos hace años. A María Elena que condujo, moderó armoniosamente y cálidamente. A Pablo Escalora, que está detrás de cámara, como diría cualquier animador televisivo, que es nuestro compañero y entrañable, que, bueno, que pudo armar toda esta parafernalia tecnológica para que podamos salir. Y fundamentalmente la PDH. La PDH ha sido la posibilitadora, aportando como un grano de arena más, una organización, un organismo que tiene en sus entrañas marcada la defensa de los derechos humanos, la lucha por la dignidad de nuestro pueblo vulnerado, excluido, perseguido. No es menor que sea un 22 de agosto este encuentro, en esta fecha tan particular, en una fecha que conmemoramos una masacre, la masacre de Trelew. A esos compañeros y a esas compañeras es bueno que también lo evoquemos hoy. En esa patria fusilada, como dijera Francisco Pacuro. Nosotros contribuimos de esta manera y en el territorio, y poniendo el cuerpo a lo largo y a lo ancho del país, más de 30 regionales. Así que te abrazamos, nuestra querida Milagro, y seguiremos en este camino. En cuanto a diálogos necesarios, es lo que nos hemos propuesto en este tiempo, desde un sector, desde un grupo de compañeros y compañeras de la PDH. El próximo sábado vamos a estar con Amado Vudú, seguiremos con Fernando Esteche en otro sábado venidero, y vamos a cerrar el ciclo de encuentros personales o personalísimos en estos diálogos entrañables con Daniel Ruiz, compañero del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, otro preso político de la mafiocracia que se instaló el 10 de diciembre del 2015. En este camino estamos, seguimos, no nos han vencido y no nos vencerán, vamos por mucho más. Como decía Coco, gracias entrañables, gracias a todos y a todas, a todos los que acompañaron, y esperamos que nos sigan acompañando. Ahí estaremos. Por la libertad. Hayaya, Milagro. Hayaya, Tupac Amaru. Y todos los compañeros y compañeras. Bravo.
Bueno, no sé si seguimos en el aire, como diría. No.